Alexander von Humboldt durante 2014 y 2015, en donde tomo únicamente de este estudio que fue gigante, la evaluación y valoración socioeconómica de servicios ecosistémicos relacionados con el agua en dos complejos, Iguaque-Merchán y Altiplano Cundiboyacense. Por supuesto, eso tuvo un equipo de trabajo muy grande, muy interdisciplinario. Estoy presentando prácticamente la parte que trabajé yo y la ingeniera Jenny Fernández. Entonces, trato de hacerlo acorde con la realidad, pero enfocando esta presentación hacia la apuesta metodológica que se hizo para estudiar el páramo desde una complejidad de lo ambiental en el marco de las relaciones sociedad-naturaleza, en el marco de evaluación y valoración de servicios o beneficios ecosistémicos que se derivan de funciones ecosistémicas, en el marco de conflictos ambientales, desde la integralidad de las relaciones que han mediado a través de la historia ambiental en esos ecosistemas estratégicos, por supuesto usando un proceso de investigación que es interdisciplinario con actores sociales, actores institucionales en forma participativa y un híbrido de métodos cualitativos y cuantitativos, por supuesto por el carácter integral de la investigación. Los ubico más o menos en dónde fue que se realizó el estudio. Este es el complejo de páramos Iguaque-Merchán. Se tomaron exclusivamente los municipios que tienen que ver con el límite del complejo. Los límites del complejo aparecen en amarillo y los municipios que están en esa área de influencia fueron los que se tomaron para la caracterización socioeconómica. El criterio que se usó para priorizar quizás veredas dentro de esos municipios fue la mayor superficie de complejo dentro de esos municipios y en el caso de las veredas, cobertura del páramo existentes en esas veredas. Por supuesto, pues sobra decir la importancia que tiene este complejo de páramos Iguaque-Merchán y hacia este lado Telecom. Aquí tenemos Merchán, Telecom, es Iguaque-Merchán y Telecom. Debido a la cantidad de figuras de áreas protegidas que hay allí, que ustedes pueden ver en diversos colores. No me detengo, pero pues se ve el significado que tiene esta parte de áreas protegidas en la zona de Chile. En relación con el complejo altiplano cundiboyacense, entonces se utilizó exactamente el mismo criterio. Se utilizó el mismo criterio, usamos como prioridades, establecimos como prioridades los municipios en donde existía este límite de complejo. Quiero mostrarles que el complejo está en un grado más claro, pero realmente los páramos que existen allí son muy reducidos, bastante reducidos. Ahora miramos un poco allá. Eso en relación con el complejo del altiplano cundiboyacense. En nuestra área de análisis fue la subcuenca hidrográfica. Obviamente nos ubicamos dentro de las subzonas que establece el IDEAM. Entonces trabajamos tres subzonas que abarcan esta área para el caso de Iguaque-Merchán. Estas son las subcuencas que se trabajaron como unidad espacial. Llamo la atención de aquellas subcuencas con más área de páramo, ubicadas en la subzona del río Chicamocha y ubicadas en la subzona del río Suárez. Subzonas y subcuencas del altiplano cundiboyacense, en contraste las áreas de páramo de la diapositiva anterior de Iguaque-Merchán con las áreas de páramo, como les decía, bien reducidas del altiplano cundiboyacense. Se partió de la percepción que tienen los habitantes del páramo acerca de los servicios ecosistémicos que ellos proporcionan.
Se inició en el marco de la evaluación de ecosistemas del Milenio un análisis de la capacidad biofísica de unidades suministradoras de estos servicios ecosistémicos en páramos. Se llegó a las funciones ecosistémicas o se establecieron ciertas funciones ecosistémicas con base en esta percepción desde lo local. Se halló la provisión de servicios ecosistémicos con base en la estructura y funcionalidad del ecosistema, y para esa provisión de servicios ecosistémicos se evaluó el valor social relativo, por supuesto con información primaria que se levantó con base en instrumentos para trabajo con los grupos sociales y los diferentes actores. Así las cosas, lo que miramos es una oferta efectiva de servicios ecosistémicos, pero no solo desde lo biofísico, sino con un valor social. Fueron también caracterizados impulsores de cambio que llevaron a transformaciones en el suministro de esos servicios ecosistémicos analizados en la parte de arriba, y se miraron entonces con base en esas transformaciones las tendencias en el suministro de servicios, cómo se visualizan a lo largo de la historia, en un estudio que se hizo temporal de la década del 40 hasta el año actual, 2014, fue la última fecha. Eso nos dieron unas zonas críticas por impacto de impulsores, por supuesto todos estos productos hacia la toma de decisiones, hacia pautas y lineamientos de gobernanza que fueron propuestos con base en este estudio integral, y por supuesto la oferta y la demanda de agua, demanda y acceso en términos de utilización del agua en esos ecosistemas de páramos, en esas subcuencas establecidas, para llegar a una vulnerabilidad a la pérdida de apropiación social de servicios ecosistémicos, y para llegar a establecer unos conflictos sociales, conflictos socioeconómicos, digamos, alrededor del uso de ese recurso hídrico y alrededor de la conservación, gestión y manejo de esos ecosistemas. Muestro muy rápido ejemplos de lo que se hizo aquí, ajustando hacia el aporte metodológico que hace el estudio, pero también tratando de mostrar las problemáticas que fueron detectadas. Estos fueron las funciones ecosistémicas que se analizaron. Algunas de las funciones realmente fueron más, muestro las más relacionadas con el agua, como capacidad de infiltración, regulación de recarga de acuíferos por cobertura vegetal, oferta hídrica, y el consolidado final acá a la derecha de todas las funciones ecosistémicas que fueron estudiadas en el área. Por supuesto, partimos de unidades suministradoras de servicios, de las unidades que cumplen funciones como suelo, vegetación, pendiente del terreno, precipitación, evapotranspiración, todas las variables del clima, y pudimos ver algunos comportamientos de las aguas subterráneas a partir de unidades de acuíferos y a partir de la variable de infiltración. Todo esto que se hizo a nivel regional después se llevó a nivel local, a nivel de las subcuencas, y entonces muestro un resumen de esos productos ya sintéticos acá para todas las funciones. Ven las funciones aquí por las columnas, ven las diferentes subcuencas por las filas, en donde los porcentajes representan la extensión de esa función ecosistémica en cada una de las subcuencas. Por supuesto que vale la pena dar una mirada a aquellas subcuencas donde se están cumpliendo las mayor convergencia de funciones ecosistémicas, existe mayor convergencia de esas funciones, y observar que en ellas el porcentaje de páramo es más bien reducido, lo que podría estar mostrando que son funciones que se están cumpliendo para proporcionar servicios indispensables, pero que pueden estar bastante presionados esos servicios si consideramos los porcentajes de páramo en cada una de esas subcuencas. La provisión de servicios ecosistémicos entonces se hizo utilizando esas funciones que mostré anteriormente.
en donde se localizan en el espacio los flujos de servicios ecosistémicos, partiendo de esas funciones que se cumplen a partir de unidades suministradoras de servicio. Esos flujos de servicios ecosistémicos, entonces, como el caso aquí de regulación climática, tiene que ver con varias funciones que cumplen los ecosistemas, y el flujo entonces de ese servicio recoge en cada punto del espacio la función ecosistémica que le aporta a ese servicio. Esto también se llevó a nivel de 50, y entonces aquí podemos ver resúmenes que son muy importantes para tomar decisiones en relación, por ejemplo, con las subcuencas en donde se están cumpliendo servicios de regulación hídrica, disponibilidad de agua y amortiguación de inundaciones, por ejemplo, o servicios de producción agrícola y ganadera, que es el alto porcentaje de servicios que se prestan en la mayoría de cuencas, incluidas aquellas de las partes altas y partes medias y bajas. En cualquiera de las alturas, las subcuencas están proporcionando unos servicios de producción agrícola y ganadera que son los más altos porcentajes realmente. Puede observarse aquí también porcentaje de disturbios de estas cuencas, lo cual son cifras pues que dejan un poco de reflexión, porque tenemos disturbios, por ejemplo, en cuencas como estas del 97%, quiere decir que el 97% de la cuenca tiene disturbios, con unas coberturas de páramo, por supuesto, que no son muy altas, que son porcentajes muy bajos, viendo entonces la gran presión que se está ejerciendo sobre estas coberturas de páramo para poder cumplir con las actividades productivas y con las actividades mineras. Esta es la síntesis de servicios ecosistémicos del complejo Iguaque-Merchán. Igualmente ven por las columnas los diferentes servicios ecosistémicos que se están presentando y los porcentajes de esos servicios por cuencas. Obsérvese en esta columna que la mayor parte del porcentaje de servicio lo tiene para el servicio ecosistémico para la actividad agropecuaria. Casi que en todas las cuencas el primer servicio que se está prestando es para actividad agropecuaria. En relación con los actores y el valor que le dan los servicios ecosistémicos, esa oferta de servicios ecosistémicos se calculó como oferta efectiva, en donde cada uno de los grupos de actores le daba cierta calificación de importancia a cada uno de los servicios ecosistémicos. En relación con los impulsores de cambio en la provisión de servicios ecosistémicos, entonces se analizaron impulsores directos, impulsores indirectos. Por supuesto que uno de los más importantes es la transformación del suministro de servicios ecosistémicos en relación con las coberturas naturales para actividad agropecuaria. Entonces se puede ver en este esquema sintético de transformación entre el 77 y el 2004, que en el caso de Iguaque-Merchán, por ejemplo, los páramos los tenemos acá, fueron disminuyendo paulatinamente en porcentajes que pueden ser observados o en áreas, en hectáreas que pueden ser observadas en la tabla. Las zonas críticas por impacto de impulsores nos dan una muy buena idea de dónde están ubicados esos sitios que requieren atención inmediata. Aproximadamente el 19% del área regional estudiada presentó valores altos de áreas críticas. Esto también nos permite ver tendencias en la provisión del servicio hidrológico por su cuenca. Entonces, por ejemplo, del 77 a 2004 puede observarse las tendencias de disminución en la provisión de esos servicios en páramo, en bosque, en arbustos, en herbazales, y finalmente una síntesis de disturbios nos muestran que las unidades suministradoras de servicio han menguado también en forma creciente. Fue muy importante hacer el ejercicio de ver la relación entre complejos de páramos y subcuencas y subzonas hidrográficas. Estos flujos de agua son fundamentales porque precisamente es una forma integrada de ver estos complejos de páramos que obedecen a ciertas subzonas hidrográficas,
y los flujos que de los diferentes complejos como Iguaque Merchán salen hacia esas subzonas hidrográficas. Tenemos complejos aquí como Guantiva, La Rusia, como Altiplano Cundiboyacense, Rabanal y Bogotá, y los flujos, por supuesto, de agua que nace en esos complejos y que alimenta las diferentes subcuencas. Entonces, como podemos ver, es una visión integral en donde no estamos viendo el ecosistema del páramo aislado, sino los flujos de agua que entre ellos se dan, esas relaciones complejas. Aquí se analizó perspectiva social, económica, perspectiva biofísica, pero todo integrado y relacionado. Entonces, primero reflexionar sobre esta parte que es muy importante, que es las principales transformaciones socioculturales y permanencias socioculturales, que es lo que nos debe llevar a reflexionar después de un estudio de problemática de páramos como este que se hizo, hacia los cambios culturales derivados, por ejemplo, de la incorporación de prácticas productivas altamente tecnificadas, hacia el desplazamiento de las actividades económicas tradicionales reemplazadas por minería tecnificada, hacia la pérdida de hábitos campesinos, reforzado por la representación social que se tiene de lo rural soportada en el paradigma de atraso, en el avance de procesos de despoblamiento en las áreas rurales, reflexionar sobre permanencias socioculturales de tipo estructural relacionadas, por ejemplo, con una concepción de desarrollo de mirar que el soporte de ese desarrollo se da con base en índices como el PIB, la inequidad en la distribución de la tierra y la preeminencia del urbano sobre lo rural. Esto se da mucho en la problemática que se analizó de trasvase que se hace del agua de las subcuencas para poder abastecer cascos urbanos. Las prácticas de clientelares y corruptas que dan privilegio a los sectores económicos sobre el sector social, la falta de unidad de criterios y de coordinación institucional que causa muchas problemáticas, falencias y aplicación de los instrumentos de gestión que se tienen. Y mirar un poco también esas permanencias a nivel cultural. Permanece la visión antrópica y utilitarista de la naturaleza, una autoimagen de lo rural como símbolo de atraso, unas prácticas tradicionales que ejercen presión sobre los servicios ecosistémicos, una reproducción de prácticas clientelares en las organizaciones base. Dejo solo algunas reflexiones planteadas aquí para la posible discusión. Entonces, conservación sobre visión biofísica de ecosistemas o con la de ecosistemas que brinde servicios de forma sostenible para todos. Conservación con acuerdos y reconocimientos de los derechos patrimoniales de comunidades, hasta donde esto se ha hecho, hay que hacerlo. Conservación para beneficio de quienes, de comunidades rurales o de centros poblados, esto en relación con el trasvase y abastecimiento solo en zonas medias a bajas en época seca. En algunos casos priman las obras del mal llamado desarrollo sobre el bienestar de las comunidades. Esto nos hace reflexionar mucho sobre las actividades extractivas de carbón que se llevan esos ecosistemas y sobre la apropiación de cuencas hidrográficas, mirar la posibilidad de comisiones conjuntas, no por subcuencas sino por complejos de páramos. No restringir los esfuerzos solo a las partes altas de la cuenca, pues ya vimos por el esquema que les mostré de relaciones que debe haber una articulación entre comunidades también de las partes medias y bajas de las cuencas. Tenía algo de minería, no lo alcanzo a desarrollar, es una problemática en estos páramos que valdría la pena mirar, reflexionar y discutir también. El tiempo es corto, entonces les agradezco mucho.